Leche o carne, se llama este mensaje. En 1 de Pedro 2, de lo que acabamos de leer, decía: como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es muy interesante esto. Días previos de la pandemia, la FDA cerró la fábrica de About Nutrition en Michigan, una empresa productora de leche para infantes. Y este cierre se produjo después de que esta fábrica retirara a nivel nacional varias marcas de leche o de fórmula como la Simila Advance y varias fórmulas especiales para bebés alérgicos como Simila Alimentum y Simila Healthcare. El cierre de la fábrica se produjo en medio de una investigación sobre infecciones bacterianas en relación con la fórmula en polvo producido en esta planta. La leche en polvo estaba adulterada, escuche esto, con contaminantes peligrosos para los infantes, y esto produjo que muchos bebés se enfermaran aquí en los Estados Unidos y causaran la muerte de al menos 2 bebés. Ahora el problema es que no hay mucha producción de leche en fórmula para lactantes en los Estados Unidos, y esto trajo una gran escasez de fórmula a nivel nacional. Madres que no podían producir leche materna naturalmente se vieron afectadas por no poder conseguir fórmula para alimentar a sus bebés. Esto alertó al país y fue así como se crearon bancos de leche materna, donde miles de mujeres donaban su propia leche para su distribución en lugares donde no habían fórmulas. A manera de experiencia, nosotros, mi esposa y yo, vivimos esta situación. Cuando nace mi bebé, pues había una dificultad para conseguir fórmula o leche, ya que mi esposa era una mujer primeriza y estaba batallando un poco para poder dar leche materna a nuestro bebé. Eso también la frustraba a ella un poco. Entonces, los días que estuvimos ahí, antes de darnos de alta a mi esposa y a mi bebé, pues estábamos de cierta manera tranquilos, porque nos daban o nos regalaban ciertas botellitas de fórmula donde podíamos alimentar a mi bebé durante los días que estábamos en el hospital. El problema era que cuando ya después de los 3 días de recuperación y donde ya íbamos a casa, pues yo me hice la pregunta: ¿y dónde voy a conseguir, cuando se acaben esas botellas de leche, más fórmula o leche para mi bebé? Recuerdo que la doctora me dijo: pues aquí solamente te podemos vender 4 botellitas, creo que de 50 miligramos, pero ya hay una escasez impresionante en el país, efectivamente por esta causa. De manera de que cuando nosotros vamos a casa, comenzó esta odisea de comenzar a llamar a bancos de leche donde puedo yo comprar fórmula, porque no se encontraban en los Walmart, en los Target, no se encontraban en los supermercados fórmulas. Iba yo y estaban escasas. Entonces comenzábamos nosotros a buscar alternativas donde podíamos comprar. En una ocasión me llaman de un pueblo de aquí de Texas que quedaba como a 6 horas, diciéndome: aquí le podemos vender 10 botellas de leche, pero tiene que venir hoy mismo por ellas, y cada botella le vale $50. Y me provocó más fácil ir a conseguir una vaca, hermanos, porque así iba a ser muy difícil. ¿Y dónde yo voy a ir 6 horas? ¿Y dónde voy a sacar todo ese dinero para comprar botellitas de leche congelada? Entonces mi esposa y yo comenzamos a orar y comenzamos a ver la manifestación de Dios, y comenzó todo también a volverse un poco a la normalidad, y comenzó el presidente a decir que ya se estaban volviendo a surtirlos o trayendo fórmulas del extranjero a este país para que las personas, como el caso de mi esposa, pudiéramos conseguir leche en fórmula. Claro que mi esposa también, ya gracias a Dios, comenzó a producir leche materna. Entonces, la impotencia que sentíamos mi esposa y yo por conseguir leche, hermanos, escuchar el gemido de mi bebé por el desespero de su leche, por el desespero de conectarse para poder tener la leche que él necesitaba. Y esto me habló Dios a través de esta situación. Y este mensaje nació de ver el gemido de este bebecito clamando desesperadamente, llorando en las noches por su alimento, por esa leche. Y este versículo yo no lo había entendido hasta que escuché el gemido incesante de mi bebé por tomar la leche. Y es un llanto agonizante, son gritos de angustia, de un hambre que desespera.
Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Desead como un recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Esta palabra, hermanos, esto que está aquí se debe anhelar, se debe desear con desespero. Este es el alimento que nutre nuestro espíritu, que nutre nuestra alma. Y muchas veces tomamos esto en poco. Muchas veces no le damos la altura y la importancia a escuchar la palabra de Dios. Cuando dice no adulterada, hermanos, es que esta palabra no se basa en fábulas, ni en humanas filosofías o en argumentos falaces de los hombres. No, todo lo que en ella está escrito ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Alabado el nombre del Señor. Hoy estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde la gente está siendo engañada, bebiendo una leche adulterada. Evangelios de la prosperidad, promesas como pare de sufrir. A Dios no le importa cómo te vistes, ni los tatuajes que te hagas en el cuerpo, ni cómo vengas a servirle a Dios. A Él le importa lo de adentro. No importa que peques los 7 días de la semana, el domingo vienes, te confiesas con el cura, rezas unos cuantos Aves Marías y estás absuelto de tus pecados. Leches adulteradas, que la gente vaya, abre la boca y reciben cualquier doctrina falsa y no saben que se están alimentando de una leche que está contaminada con una bacteria del mismísimo infierno. Pero aquí hay una leche que viene del mismísimo trono de Dios. Limpia, saludable, sin contaminación, santa y purificada. Aquí usted escucha esta palabra sin filtros, hermanos. Aquí enseñamos lo que la Biblia dice, ni le quitamos ni le agregamos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los hombres podrán decir y cambiar y quitar y hasta agregar palabras, pero los cielos y la tierra pasen, sus palabras permanecen fiel. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, aquí en la iglesia del nombre de Jesús, usted recibe la leche pura espiritual. Pero además de eso, cuando se acaba un culto, cada uno se lleva la fórmula a su casa, para que cada vez que le dé hambre, usted se alimente de esta leche. Aquí no hay escasez, aquí hay abundancia de leche, hermanos. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed vino y leche sin costo alguno. Alabado el nombre del Señor. Pero hay que saber entonces tomar y digerir esta leche, esta palabra. Cuando tomaba el biberón y alimentaba a mi bebé, hermanos, me di cuenta que no podía darle tan rápido y en grandes cantidades. Debía ser poco a poco para que mi bebé pudiera digerir el líquido y rápidamente no vomitara. ¿Y sabía usted que hubieron algunos discípulos que no supieron digerir esta palabra? En una ocasión Jesús estaba diciendo: yo soy el pan vivo, y añadió: las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Entonces muchos de sus seguidores le abandonaron y volvieron a su vida anterior, diciendo esto: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede aceptar? Casi les faltó decir: ¿quién la puede comer? Pero entonces Jesús se voltea y le dice a los 12 de sus discípulos: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y es precisamente Pedro, el que levanta la voz y como un infante clama: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero este sermón se llama leche o carne. Y ahora quiero cambiar de ángulo este sermón. Déjeme decirle algo: el proceso de alimentación de un infante en sus primeros meses de vida se resume en el siguiente orden. Número 1, él debe tomar leche cada vez que lo demande.
Número 2, los 6 primeros meses, la comida debe ser leche materna o fórmula en caso de no poder tener leche materna. Número 3, luego de los 6 meses, escuche esto, comenzará a comer comida sólida. Por supuesto, sin dejar la leche hasta sus primeros años. El niño no se puede quedar siempre niño. Y para tener un crecimiento y un desarrollo saludable, él deberá comer alimentos sólidos como la carne. Escuche esto, la leche es líquida y la carne es sólida. Para comer carne se usan los dientes. Se necesitan los dientes para poder masticar la carne. Por eso un bebé, pues, ¿cómo va a masticar la carne? La leche se bebe. La carne no se digiere con la misma facilidad que la leche, pero contiene más nutrientes y sabe mejor. La leche se puede tomar sin añadirle nada y sabe bien. Sin embargo, la carne tiene que estar bien sazonada y cocinada. La nutrición que proviene de la carne se demora más en asimilarse, mientras que la leche refresca de inmediato y envía sus vitaminas y nutrientes al organismo con mayor rapidez. Ahora, imaginemos, hermanos, cómo sería la vida si los bebés les diéramos de comer carne y a los adultos solamente leche. Los pequeñitos sin duda se atragantarían y tal vez morirían. Y los adultos a punta de leche pues se debilitarían gradualmente y terminarían sufriendo desnutrición. Y el resultado es que la carne no es para todos y la leche no debe ser la única fuente de alimentación para todo ser humano. Es interesante entonces cómo Pablo en otro contexto le escribe a los hebreos en Hebreos 5:11 en adelante y le dice: de cuál tenemos mucho que decir, dice Pablo, y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Escuche esto, flacos para oír. Verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Verso 13, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es un niño. Mas la vianda firme, el alimento sólido, es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Puntos interesantes de este pasaje. Número 1, Pablo dice: porque sois flacos para oír. Es decir, que hay una desnutrición en cuanto a conducta y conocimiento. Número 2, Pablo dice que ya deberían ser maestros y no niños. Es decir, tener una madurez espiritual y no ser neófitos. Y número 3, el alimento sólido, el manjar sólido, es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué no bautizamos nosotros a los bebés? ¿Quieres arrepentirte? Él va a decir ga, ga, ga. No va a entender porque todavía su discernimiento no ha sido desarrollado del bien y del mal. Entonces por eso el Señor dijo: dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos, y el Señor viene, los primeros que se desaparecen son los niños, porque ellos ya se ganaron el cielo. Alabado el nombre del Señor. Por eso el Señor dice: vosotros tenéis que ser como los niños. El bautismo es para una persona grande, consciente del bien y del mal, y que debe arrepentirse. Cuando Pedro en el aposento alto predicó el mensaje, habían bebés ahí, no, habían hombres grandes, maduros. Y ellos dijeron: varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Y les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y esta promesa también será para vuestros hijos. Y se bautizaron 3,000. Entonces por eso nosotros no creemos en el bautismo de niños. Y lo que está queriendo entonces decirnos Pablo es que en la iglesia de Corintio había un problema de inmadurez espiritual. Pablo escribe una carta un poco fuerte a la iglesia de Corintio, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, dice él, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad ni aún ahora podéis, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los hermanos de Corintios se habían convertido
pero no lograban aplicar bien la fe en la vida práctica. Muchos experimentaban dones. La iglesia de Corintios era la que más tenía dones. ¿Cómo así, hermano José? ¿No eran pues niños? ¿No eran pues inmaduros espirituales? ¿Cómo poseían dones? Sí, imagínese usted, habían muchos dones. Los 12 dones del Espíritu estaban operando ahí, pero no llegaban a poner en práctica esa experiencia espiritual en la vida cotidiana, ni en sus relaciones interpersonales. De manera que ellos comenzaban a competir unos con otros para ver quién era el más espiritual, y estas divisiones eran cada vez más frecuentes y ponían en peligro la iglesia en ese lugar. La situación empeoró tanto que Pablo le dijo que por muchos dones espirituales que tuvieran, en otras palabras, por mucho que hables en lengua, por mucho que digas y hagas, él no podía considerarlos como gente espiritual y solo podía hablarles como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Él les dice: les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, alabado el nombre del Señor, y ni siquiera podían digerirla ahora. Pablo esperaba que los corintios hubieran madurado más en su fe, que estuvieran más cerca del Señor, que fueran capaces de comer la carne del Evangelio, y comenzaran a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Y mire cómo, usando las figuras de leche y carne, el apóstol enseñaba a los corintios que era preciso que ellos escucharan, aprendieran y practicaran el Evangelio. Les decía que esta era la única manera de crecer en Cristo. De otra forma no dejarían de ser infantes en Cristo, alimentados solamente de leche. Mire cómo cambió ahora el ángulo de este sermón. Por supuesto, algunos de los corintios iban creciendo en su fe, pero otros se iban quedando atrás, y algunos estaban ansiosos de aprender, hambrientos como primeros infantes de la leche espiritual, y eso es una bendición, y poner en práctica las enseñanzas del Señor. Pero muchos se conformaban con su don y la forma equivocada de vivir el Evangelio. Alguien diga gloria a Dios. Hermanos, hay que anhelar. ¿Usted se acuerda cuando usted se bautizó? Cuando usted recién nació. Cuando usted recién nació, es curioso, un maestro de la ley se viene de noche a escondidas a hablar con Jesús, Nicodemo, y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios porque ninguno puede hacer las señales que tú haces. Y le comienza a decir y a hablar ahí el Señor le revela y le dice que es necesario para que el hombre entre al reino de los cielos que nazca de nuevo. Y aunque era un maestro de la ley, parecía un niño espiritual porque no entendió. Y le dijo: a ver, explícame esto, porque no entiende. Tengo que decirle a mi mamá que me meto otra vez en el vientre y volver a nacer. Y el Señor le dice: siendo tú maestro y no sabes esto. Podemos llamarnos maestros, podemos llamarnos predicadores, pero hermanos, podemos ser niños espirituales aún. Podemos llevar años en la iglesia, usar corbata y tener un cargo y ser niños todavía espiritualmente, inmaduros que solamente queremos la leche espiritual. Y es una bendición. Escúcheme esto para que no me vaya a malinterpretar. Todos, cuando recién nos bautizábamos, anhelábamos, hermanos, como un bebé recién nacido, anhelábamos estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Era algo por demanda. No era: voy a ir al culto una vez a la semana. No, queríamos estar cuando teníamos hambre de Dios, siempre ahí en el altar, en el culto, orando, alabando, buscando la presencia de Dios, porque teníamos hambre y Él tenía alimento suficiente y nos alimentaba, hermano, y todavía lo hace. Y en ese aspecto es bueno de que usted no pierda ese anhelo que tuvo cuando usted estaba recién nacidito, ese anhelo por la leche espiritual. Pero hermanos, no podemos quedarnos siempre niños en la iglesia. No podemos quedarnos siempre ahí, solamente predíqueme lo que yo quiero, lo que yo entiendo. Y hay gente así, escúcheme esto. Hay hermanos que llevan años en la iglesia y se comportan como niños espirituales. Son inmaduros, incapaces de soportar una corrección, un consejo, tal vez hasta una disciplina por su bien. Se quedaron solo en la superficie de lo natural y no entraron a las profundidades del evangelio. Yo he conocido y tengo muchos conocidos que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y batallan con los mismos demonios y siguen con los mismos complejos y tienen los mismos problemas y costumbres y vicios,
¿Y qué pasó si llevas 15, 20 años de bautizado y sigues siendo renegón, sigues siendo peleón, sigues siendo blasfema, sigues siendo tacaño? Pero aquí no, es una otra iglesia. Porque se quedó un niño solamente con leche, con leche. Y necesitamos también, hermano, anhelar y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo y comenzar a comer este manjar que es sólido. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero comer carne espiritual. Yo quiero que el Señor me hable profundo a mi corazón y me reargulla la conciencia y remueva cosas que no le agradan a Él. Iglesias que por años se han convertido en guarderías para niños espirituales. No han podido crecer en ministerios, en dones, en talentos, en recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, hermano, no predique eso porque se va a ofender la familia de fulanito y se van. Como que tenemos sonajeros aquí para los niños espirituales. No le llame la atención a ese hermano que está en pecado, porque si no se va de la iglesia y no ofrenda y no diezma. Se necesitan servidores para un nuevo año y no hay. ¿Por qué? Porque nadie quiere servir a Dios, nadie se quiere comprometer. Están muy cómodos con su leche y con sus juguetes y no quieren madurar ni crecer espiritualmente, y por eso se les da carne y la rechazan, porque no les ha salido los dientes. Gente inmadura espiritualmente. Yo también fui uno de ellos. Es que esto es un proceso, hermanos. Esto es un proceso normal. El problema es cuando te quedas estancado ahí, con el dedo acá. Llevan años asistiendo. Tienen hasta su silla marcada. Usan los recursos de la iglesia, el baño, la luz, el agua, el parqueo. Vienen a comer a los banquetes y cuando son gratis. Piden favores a los pastores. Oren por mí, visítenme. Vienen a escuchar y a que les expliquen la palabra de Dios a través de los labios del pastor o del que esté predicando. Algunos hasta sirven de vez en cuando en alguna área de la iglesia. Hacen todo esto y no ofrendan y no diezman. Ay, es que la iglesia no tiene deuda. Es que otros aporten, que los diezmos ya no son necesarios. Dura es esta palabra, ¿cierto? ¿Están aquí todavía? ¿Alguien alaba al Señor? Estoy predicando lo que Dios me dijo. Yo hice un compromiso con Dios. No voy a predicar lo que la gente quiere oír, sino lo que Él quiere hablar. Y voy a prestarle mi boca. Mire lo que dice 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Colosenses 1:9-10 dice, por esta razón también nosotros desde el día que supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo, escuche, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos que llevan años en la iglesia y todavía se preguntan, ¿son 3 o son 1? De verdad, es que estoy hablando cosas que pasan. Efesios 4:13-15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Escuche, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced. Es que la voluntad de Dios es que crezcamos. Hermanos, si tú no puedes ser el mismo cristiano que eras hace un año atrás. Tú no puedes hacer lo mismo que hacías hace 10 años en la iglesia. Mire, hace muchos años atrás yo he conocido jóvenes que ya hoy tienen esposas o esposos, tienen hijos y ya se proyectaron y tienen su empleo. Y antes ellos decían, yo voy a ser pastor, yo voy a servirle a Dios, yo quiero que Dios me lleve a otro país a ser misionero. Y hoy en día solamente hay hombres con deudas, pagando biles, ocupados, no vienen a los cultos porque están muy ocupados. La voluntad de Dios es que crezcamos en sabiduría, en conocimiento. Hermanos, dice Lucas 2:52 que y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La voluntad de Dios es que crezcamos.
La voluntad de Dios es que maduremos espiritualmente. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero hacer una invitación en esta tarde con la autoridad de la palabra de Dios. Aquí hay leche y aquí hay carne. Hay leche para los que apenas están aquí creciendo, para los que apenas están conociendo al Señor, aún los que no se han bautizado. Siga viniendo, siga anhelando como un infante la leche espiritual, porque la necesitas. Pero también hay carne. Él tiene carne en abundancia. Sé que Él tiene leche. Él no es escaso en su alimento. Esta palabra sigue predicándose y sigue salvando a la gente. Por eso se tiene que predicar. Hay gente desnutrida espiritualmente. Gente que no tiene a Dios, que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Algunos tienen la Biblia allá en el Salmo 91 y la abren allá en un atril en la sala y nunca la leen, ahí empolvándose. No se dan cuenta que si escudriñan las escrituras encontrarán la vida eterna. Tu voz me llama a las aguas, una vez más, donde mis pies mire lo que Dios está haciendo. Y allí te encuentro en lo incierto.